emocionada por enseñarles un nuevo video que ustedes estuvieron pidiéndome, que de verdad yo lo hice con mucho cariño y con todo mi corazón para que ustedes lo puedan hacer. Pero antes yo le quería decir a mis polinesios que les encanta el chocolate, o a los polinesios que no les gusta el chocolate, van a amar el chocolate con esta receta que les voy a enseñar. De verdad, polinesios, sabe súper deliciosa y es muy fácil hacer estas dos recetas. Y es que ustedes me estuvieron pidiendo que les enseñara a hacer algunas recetas o unos postres súper rápidos y súper fáciles y que se lo puedan comer cualquier momento del día. Y de verdad que estas dos ideas son perfectas para consentirse. Y vamos a ver, polinesios, cómo se hacen estas dos deliciosas gelatinas. Para hacer nuestra primera deliciosa gelatina vamos a necesitar una taza de leche, 500 mililitros o 2 tazas de yogur natural, gelatina en polvo del sabor que tú quieras, pero yo te recomiendo que sean de sabores lechosos, 20 gramos de grenetina. Ahora es momento de hacer nuestras gelatinas de sabor. Para cada sabor voy a poner una taza de leche. Aproximadamente yo utilicé 20 gramos de cada sabor de gelatina, para que no quede ni tan dulce ni tan insípida nuestra gelatina. Y vamos a poner a hervir nuestra leche y vamos a revolver nuestro primer sabor de gelatina. Y el primer sabor que vamos a hacer de gelatina es el de vainilla. Ustedes pueden empezar por el sabor que ustedes quieran, pero vamos a hacer ese procedimiento con nuestros 3 sabores de gelatina. Y ya que esté lista, vamos a vaciarla en un recipiente, el que tú quieras, el que tú encuentres. Vamos a dejar enfriar durante 5 minutos nuestra gelatina y después vamos a meterla a nuestro refrigerador. Y como ya les había comentado, vamos a hacer el mismo procedimiento con todas nuestras gelatinas. Y ahora sí vamos con la parte más deliciosa de este tutorial, que es hacer nuestra gelatina de yogur. Para esto vamos a agregar todo nuestro yogur a una cacerola a fuego lento. Y también vamos a agregarle nuestros 3 cuartos de azúcar. Y vamos a revolver muy bien toda nuestra mezcla, o en este caso vamos a moverle a nuestra cacerola para que todos los ingredientes se mezclen perfectamente. Y ahora sí viene una parte sumamente importante, que es hidratar nuestra grenetina. Para los 20 gramos de grenetina vamos a necesitar media taza de agua y vamos a dejarla reposar durante 5 minutos. Y ya que hayan pasado los 5 minutos, vamos a meter nuestra grenetina al microondas durante 45 segundos. Y deberá de quedar de esta manera. Y agregamos nuestra grenetina a toda nuestra mezcla. Movemos muy bien y dejamos enfriar un poquito, mientras vamos a ir cortando todas nuestras flores o todas nuestras figuritas de gelatina de sabor. En este caso yo quise utilizar un molde de florecitas para toda nuestra gelatina, pero tú puedes combinar florecitas, corazones, mariposas, lo que tú quieras, tu figura favorita. Y vamos a hacer este procedimiento con todas nuestras gelatinas y vamos a irlas separando poco a poco, porque luego se nos pueden llegar a romper y se nos pueden deshacer nuestras figuritas, así que no queremos que queden perfectas. Y ya que tengas todos tus pedacitos de gelatina o todas tus figuritas, vamos a irlas colocando en un molde, el que tú quieras, donde quieras poner tu gelatina. Y vamos a ponerlo en la parte de abajo, en la parte de las paredes, para que quede totalmente lleno de figuritas. Y ahora sí es momento de agregar nuestra mezcla de yogur que habíamos hecho antes. De verdad que esta gelatina se ve buenísima, pero vamos a agregarle nada más la mitad de nuestro yogur. Y vamos a meter nuestro molde al refrigerador durante 20 a 30 minutos. Y ahora sí viene la parte más deliciosa de este tutorial, que es hacer nuestra gelatina de crema de avellanas o de Nutella. Para eso vamos a necesitar una taza de crema de avellanas, 2 tazas de leche, una taza de agua y 20 gramos de grenetina o 2 sobrecitos de grenetina. Y a los polinesios que les gusta mucho el azúcar, vamos a ponerle media taza de azúcar. A los que no, yo les recomiendo que omitan este paso. Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra gelatina durante 5 minutos, mientras vamos a ir agregando todos los ingredientes a nuestra cacerola. En este caso nuestras 2 tazas de leche, nuestra taza de agua y sobre todo nuestra taza de crema de avellanas. Y vamos a empezar a revolver poco a poco. No se desesperen, vamos a hacerlo a fuego lento para que todos los ingredientes se incorporen súper bien. Y mientras seguimos revolviendo, vamos a meter al microondas nuestra grenetina durante 45 segundos. Y ya que esté líquida, vamos a incorporarla a nuestra mezcla que tenemos en nuestra cacerola. Y ya después dejamos enfriar un ratito y vamos a meterla a un molde, al que ustedes quieran, al molde que más les guste, al que ustedes quieran poner. Vamos a dejar que se enfríe durante 10 minutos afuera
y después la vamos a meter a nuestro refrigerador durante 1 hora. Aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la potencia de su refrigerador. Ya que hayan pasado los 20 o 30 minutos, vamos a sacar nuestra gelatina y verán que ya está hecha. Solamente que le falta que le agreguemos un poquito más de gelatina y vamos a ponerle primero una capa de todas nuestras figuritas de gelatina de sabor. Yo te recomiendo que lo llenes de gelatinitas para que sea más bonito al momento de cortarlo y sabe súper delicioso. Y ahora sí lo metemos al refrigerador durante 20 minutos, lo sacan y ya va a estar perfecto para probarlo. Nada más lo pasan a un plato y ya está perfecto para comérselo. Córtenlo e invítenlo a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, a su novio. De verdad que esta gelatina sabe deliciosa, deliciosa, deliciosa. Ya que se haya terminado de enfriar nuestra gelatina de chocolate, ahora sí hay que sacarla y vamos a ponerla en un molde para poderla probar. Y de verdad que esta gelatina sabe deliciosa, polinesios. Se los juro que no les estoy mintiendo. Y nada más córtela, invítenle a sus amigos, a sus familiares, a quien quieran, pero de verdad que esta gelatina sabe deliciosa. Polinesios, ya vieron que fue súper fácil de hacer. Y perdón que esté tan exaltada, pero de verdad que tengo tanta energía con estas 2 gelatinas que me comí y que de verdad son súper deliciosas. Y a los que no les gusta el chocolate, ya les dije, polinesios, van a amar el chocolate. Sabe súper rica esta gelatina. Polinesios, si hacen alguna de estas recetas, cualquiera así, que hagan la de yogur o que hagan la de chocolate, que yo sé que muchos polinesios van a hacer la de chocolate, pero de verdad que la de yogur sabe deliciosa. Tomen una foto y mándenmela a mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram y se los voy a dejar aquí abajito. También tengo Snapchat y es Leslie Polinesa. O sea, no Polinesia, Polinesa, polinesios, para que vayan a seguirme, para que vean como todo lo que estoy haciendo y lo que hago día a día. Siempre les ando subiendo como fotitos o cuando me pasa algo como que me gusta mucho, se los ando enseñando. Polinesios, si les gustó este video y quieren que siga haciendo como un poquito más de recetas así súper fáciles para que ustedes se puedan consentir, denle like para yo saber cuántos polinesios les gustó este video y pueda hacer un poquito más de este tipo de videos, polinesios. Y recuerden que aquí al ladito están saliendo nuestros videos anteriores, todos los tutoriales que les hemos enseñado, que de verdad tienen que ir a verlos ya ahora, polinesios. O si no, si lo están viendo desde su teléfono, aquí abajito en la cajita de descripción están todos los links de los videos que están saliendo aquí, polinesios. Y espero que les haya gustado mucho este video, porque yo estoy muy feliz de haberles enseñado algo que me encanta, polinesios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!